Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. El Hotel de las Pesadillas. Reservé una habitación en el Hotel El Retiro, ubicado en las afueras de San Miguel de Allende, buscando un escape del estrés laboral y la rutina diaria. Desde el exterior, el hotel parecía un refugio encantador, con su arquitectura colonial y jardines meticulosamente cuidados. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía identificar. Al registrarme, noté un retrato antiguo en el vestíbulo, representando a un hombre con un atuendo tradicional de chamán. La recepcionista, una mujer de edad avanzada con una expresión severa, me entregó la llave de mi habitación sin decir una palabra más allá de lo necesario. La atmósfera era tensa, y los pocos huéspedes que vi parecían evitarnos mutuamente, sumidos en sus propios pensamientos. Mi habitación era acogedora, decorada con muebles de madera tallada y textiles coloridos. Sin embargo, una extraña sensación de malestar persistía. Decidí ignorarla, atribuyéndola al cansancio del viaje, y me acosté temprano, esperando que una buena noche de sueño me revitalizara. Esa noche, tuve una pesadilla tan vívida que parecía real. Me encontraba en un bosque oscuro, las ramas de los árboles se entrelazaban formando una cúpula que apenas dejaba pasar la luz de la luna. Sentía una presencia detrás de mí, pero cada vez que me volteaba, no veía nada. De repente, escuché pasos apresurados y una figura sin rostro emergió de las sombras, avanzando hacia mí. Desperté de golpe, empapado en sudor, mi corazón latiendo descontroladamente. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Intenté volver a dormir, pero la sensación de ser observado persistía. A la mañana siguiente, durante el desayuno, noté que otros huéspedes tenían ojeras y parecían tan perturbados como yo. Nadie habló de ello, pero una sensación de comprensión silenciosa flotaba en el aire. Decidí explorar los alrededores, buscando distraerme. Los jardines del hotel eran hermosos, con senderos serpenteantes y flores exóticas. Sin embargo, mientras caminaba, encontré un área que parecía haber sido olvidada. El césped estaba marchito y las plantas, marchitas. En el centro, una piedra grande con inscripciones grabadas en un idioma que no reconocí. Una sensación de frío recorrió mi espalda y me alejé rápidamente. Esa noche, la pesadilla regresó. Esta vez, estaba en una antigua estructura de piedra, con pasillos estrechos y laberínticos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y manchas oscuras. La figura sin rostro apareció de nuevo, persiguiéndome sin descanso. Intenté escapar, pero los pasillos se cerraban a mi alrededor, forzándome a enfrentar a la entidad. Desperté justo cuando estaba a punto de atraparme, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. El reloj marcaba, de nuevo, las 3:33 de la mañana. A la mañana siguiente, durante el desayuno, observé a un grupo de huéspedes susurrando entre ellos. Me acerqué, sintiendo la necesidad de compartir mi experiencia. Al hacerlo, descubrí que no era el único que tenía las pesadillas. Todos habíamos soñado con la misma figura sin rostro, y todos nos despertábamos a las 3:33 de la mañana. Decidimos investigar juntos, buscando respuestas en la historia del hotel. Hablamos con la recepcionista, quien al principio se mostró reacia a compartir información. Sin embargo, bajo nuestra insistencia, reveló que el hotel había sido construido sobre un sitio sagrado, donde un chamán realizaba rituales para atrapar a los espíritus malignos. Según la leyenda, los espíritus estaban atrapados en el lugar, y los sueños de los huéspedes servían como portal para estas entidades oscuras. Determinados a poner fin a las pesadillas, decidimos explorar la zona olvidada del jardín. Armados con linternas y un mapa rudimentario que la recepcionista nos proporcionó a regañadientes, nos dirigimos al lugar donde había visto la piedra con inscripciones. Al llegar, notamos que la piedra estaba rodeada de una extraña niebla que no había estado allí antes. Uno de los huéspedes, un hombre llamado Alejandro, se arrodilló junto a la piedra y comenzó a estudiar las inscripciones. Resultó que tenía conocimientos en lenguas antiguas y pudo descifrar algunos fragmentos.
Según él, la piedra era un sello que mantenía a los espíritus atrapados. Si queríamos detener las pesadillas, debíamos realizar un ritual para reforzar el sello. Alejandro nos guió a través de una serie de pasos, utilizando hierbas y velas que había traído consigo, ya que sospechaba que algo así podría ser necesario. Mientras realizábamos el ritual, la niebla se espesó y una sensación de opresión llenó el aire. Sentí como si 1000 ojos invisibles nos observaran desde las sombras. De repente, la figura sin rostro apareció nuevamente, emergiendo de la niebla. Nos rodeó, moviéndose con una gracia antinatural. Todos estábamos paralizados por el miedo, incapaces de movernos o gritar. La figura se acercó a Alejandro, quien sostenía la última vela necesaria para completar el ritual. Con un movimiento rápido, la figura lo empujó, haciendo que la vela cayera y se apagara. El aire se llenó de un grito silencioso, como si las almas atrapadas en el lugar se lamentaran de su eterna prisión. La figura sin rostro se desvaneció, y la niebla comenzó a disiparse. Aunque el ritual había sido interrumpido, algo había cambiado. Sentimos una leve calma, como si la amenaza hubiera sido temporalmente contenida. Regresamos al hotel, exhaustos y temblorosos. Esa noche, las pesadillas no regresaron, pero una sensación de inquietud persistía. Nos quedamos despiertos, compartiendo nuestras experiencias y reflexionando sobre lo que habíamos enfrentado. Sabíamos que nuestra batalla con las entidades oscuras no había terminado, pero al menos habíamos ganado una noche de paz. Al día siguiente, decidí marcharme del hotel. Antes de irme, hablé con la recepcionista, quien nos agradeció en voz baja. Nos confesó que sabía sobre las pesadillas, pero que no había podido hacer nada para detenerlas. Su familia había estado a cargo del hotel durante generaciones, y la maldición del lugar era un secreto que guardaban celosamente. Mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en las pesadillas y en la figura sin rostro. Me preguntaba si realmente habíamos logrado algo con nuestro ritual improvisado, o si solo habíamos despertado una fuerza aún mayor. A medida que el hotel desaparecía en el horizonte, una sensación de alivio mezclada con incertidumbre me invadió. Sabía que, aunque había dejado el lugar físicamente, las sombras de mis sueños seguirían persiguiéndome. El Hotel de la Puerta Roja. Decidí tomarme un tiempo lejos de la ciudad, buscando inspiración para mi próximo artículo. Conduje sin rumbo fijo, dejando que las carreteras desiertas del norte de México me guiaran. El sol comenzaba a ponerse cuando encontré un pequeño hotel de carretera. El letrero, desgastado por los años, anunciaba Hotel Los Olivos. Parecía el lugar perfecto para descansar antes de continuar mi viaje al día siguiente. El hotel era sencillo pero acogedor. Al entrar, un hombre mayor, de aspecto cansado, me atendió en la recepción. Después de registrarme, me entregó la llave de la habitación 5 sin ninguna conversación adicional. Mientras subía las escaleras, noté una puerta roja al final del pasillo. Estaba cerrada con llave y una extraña sensación de curiosidad se apoderó de mí. Había oído rumores sobre habitaciones malditas en hoteles de carretera y mi instinto periodístico se activó de inmediato. Al instalarme en mi habitación, no podía dejar de pensar en la puerta roja. Recordé historias que había escuchado en mis años de periodista sobre habitaciones que se decía estaban embrujadas o que contenían secretos oscuros. Mi curiosidad crecía con cada minuto que pasaba. Decidí investigar un poco más, preguntando a algunos de los pocos huéspedes que encontré en el comedor del hotel. Nadie quería hablar sobre la puerta roja, y sus miradas evasivas solo aumentaron mi deseo de descubrir la verdad. Esa noche, no pude conciliar el sueño. La curiosidad me quemaba por dentro, y la puerta roja se convertía en una obsesión. Finalmente, decidí que no podía esperar más. Salí de mi habitación y me dirigí al final del pasillo. La puerta roja parecía llamar mi nombre, una atracción irresistible. Apliqué una leve presión en la puerta, pero no se movió. Sabía que debía haber una llave en algún lugar. Bajé a la recepción y, para mi sorpresa, el recepcionista no estaba.
Observé a mi alrededor y encontré un pequeño gancho en la pared detrás del mostrador, donde colgaban varias llaves, incluyendo una con una etiqueta roja. La tomé y subí de nuevo. Con la llave en mi mano, abrí la puerta roja. Una corriente de aire frío me golpeó al entrar. La habitación estaba oscura, con un ligero resplandor proveniente de una lámpara de mesa en la esquina. Parecía una habitación normal, pero había algo extraño en el ambiente. Al avanzar, sentí una distorsión en el aire, como si la realidad misma estuviera ondulando. Me adentré más en la habitación y sentí como si el tiempo se detuviera. El reloj en la pared marcaba las 12, pero sus manecillas no se movían. La sensación de ser observado era abrumadora. Me acerqué a la lámpara y noté un viejo libro sobre la mesa. Al abrirlo, las páginas estaban en blanco, pero una palabra comenzó a aparecer lentamente, escrita con una tinta que parecía sangre fresca: bienvenido. La puerta roja se cerró de golpe detrás de mí y la lámpara se apagó, sumiéndome en la oscuridad total. Sentí el pánico subir por mi garganta, pero traté de mantener la calma. Saqué mi linterna del bolsillo y la encendí, iluminando la habitación. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados profundamente en la madera. La distorsión del aire se intensificó y el suelo comenzó a temblar. De repente, me vi transportado a un lugar completamente diferente. Estaba en un vasto desierto oscuro, con un cielo lleno de estrellas rojas. El aire era denso y difícil de respirar. Sentí una presencia detrás de mí y al girarme, vi una figura sombría, sin rasgos discernibles, avanzando hacia mí. Era el demonio del que hablaban las historias. Sabía que debía correr, pero mis piernas no respondían. El demonio se acercó lentamente y con cada paso sentía como mi energía se drenaba. Mi linterna comenzó a parpadear y finalmente se apagó, dejándome en la penumbra. Sentí una mano fría tocar mi hombro y una voz gutural susurró en mi oído, prometiendo tormento eterno. El miedo me paralizó y caí al suelo, incapaz de moverme. Desperté en la habitación del hotel, jadeando y sudando. El libro seguía sobre la mesa, pero ahora las páginas estaban llenas de símbolos y dibujos perturbadores. La puerta roja estaba abierta y el pasillo parecía normal. Me levanté tambaleándome y salí de la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Regresé a mi habitación, tratando de procesar lo que había ocurrido. Mi reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Pasé el resto de la noche en vela, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Cuando amaneció, bajé a la recepción, decidido a marcharme. El recepcionista estaba allí, como si no se hubiera movido en toda la noche. Me miró con una mezcla de compasión y advertencia, como si supiera exactamente lo que había experimentado. Dejé el hotel y conduje sin rumbo fijo, tratando de alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Sin embargo, la experiencia me perseguía. Sabía que no podía simplemente olvidarlo. Decidí escribir sobre ello, esperando que plasmar mis experiencias en palabras me ayudara a encontrar alguna paz. Mientras escribía, me di cuenta de que el demonio no solo estaba en la habitación con la puerta roja, sino que había dejado una marca en mi alma. Cada vez que cerraba los ojos, veía el desierto oscuro y sentía su presencia acechando. Los días se convirtieron en semanas y mi salud mental comenzó a deteriorarse. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba cada vez más. Un día, recibí un correo electrónico sin remitente. El asunto decía: no debiste entrar. Al abrirlo, una serie de símbolos y frases en un idioma desconocido llenaron la pantalla. Sentí una presencia detrás de mí y al girarme, vi una sombra moverse rápidamente por la habitación. El pánico se apoderó de mí y supe que el demonio me había seguido. Intenté buscar ayuda, pero nadie creía mi historia. Los médicos dijeron que estaba sufriendo de alucinaciones causadas por el estrés, pero sabía que era algo más. La puerta roja era un umbral a otro mundo, y había cruzado un límite que nunca debería haber traspasado. Los días se volvieron insoportables, y las noches, aún peor. Cada vez que intentaba dormir, sentía el frío toque del demonio y escuchaba su voz susurrando en mi oído.
Sabía que mi tiempo se estaba agotando. El demonio estaba esperando el momento adecuado para llevarme de vuelta a su dimensión. Decidí regresar al Hotel Los Olivos con la esperanza de encontrar una manera de cerrar el portal y liberarme de la maldición. Al llegar, el recepcionista me miró con tristeza. Sabía que mi destino estaba sellado, pero debía intentarlo. Subí al pasillo y me detuve frente a la puerta roja. Con una profunda respiración, la abrí y entré una vez más. La habitación estaba igual que antes, pero la distorsión en el aire era más fuerte. Caminé hacia la mesa y abrí el libro. Las páginas estaban llenas de símbolos y frases que ahora podía entender. No escape, decían. El suelo comenzó a temblar y la habitación se desvaneció, transportándome de nuevo al desierto oscuro. El demonio estaba allí, esperándome. Sabía que no había escapatoria. Me arrodillé en la arena, aceptando mi destino. La figura sombría se acercó lentamente, y con su toque, sentí como mi vida se desvanecía. Mis últimas palabras fueron un susurro de arrepentimiento, sabiendo que había cruzado un umbral del que nunca podría regresar. El Hotel Los Olivos sigue ahí, con su puerta roja cerrada, esperando al próximo curioso que no pueda resistir su llamada. La leyenda continúa, y las almas atrapadas en la dimensión oscura aumentan, alimentando al demonio que espera pacientemente, siempre hambriento. El Hotel de las Almas Perdidas. Desde que era un niño, siempre me fascinó la historia y los lugares con un pasado oscuro. Por eso, cuando supe de un antiguo sanatorio psiquiátrico convertido en hotel en las montañas, no pude resistirme. Había oído historias sobre las atrocidades que ocurrieron allí durante su funcionamiento, pacientes sometidos a experimentos crueles y abusos. La idea de pasar un fin de semana en un lugar tan cargado de historia, aunque inquietante, me resultaba irresistiblemente atractiva. El viaje hasta el Hotel Montaña Sombría fue largo y tortuoso. La carretera serpenteaba entre paisajes boscosos, cada vez más densos a medida que ascendía. Llegué al hotel justo al anochecer. La luz dorada del sol poniente proyectaba sombras alargadas que daban al lugar un aire casi fantasmal. El edificio era imponente, una estructura de piedra gris con un diseño gótico que aún conservaba el aura de su pasado como sanatorio. Al registrarme, me dieron la habitación 206, una de las más antiguas del hotel. La recepcionista, una mujer mayor con un aire reservado, mencionó que esa parte del edificio había sido una vez el ala de los pacientes más problemáticos. Sentí un escalofrío al escuchar eso, pero también una extraña emoción. Subí a mi habitación, dispuesto a explorar más tarde los rincones oscuros del lugar. La habitación era pequeña pero acogedora, con muebles antiguos y una gran ventana que ofrecía una vista impresionante de las montañas. Dejé mis cosas y decidí dar un paseo por el hotel antes de cenar. Los pasillos eran largos y oscuros, iluminados solo por débiles lámparas de pared. El ambiente era pesado, y no podía sacudirme la sensación de ser observado. A medida que exploraba, encontré una puerta cerrada con una vieja placa que decía sala de tratamientos. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Recordé las historias sobre los experimentos crueles que se habían llevado a cabo en el sanatorio y sentí una mezcla de horror y curiosidad. Decidí que investigaría más al día siguiente y regresé a mi habitación. Esa noche, mientras intentaba dormir, comencé a sentir una inquietud creciente. El silencio era total, excepto por el leve crujido de la madera y el susurro del viento fuera. Cerré los ojos, pero en lugar de dormir, me encontré teniendo pesadillas inquietantes. Soñé con pacientes, sus rostros desfigurados por el dolor y la desesperación, sus manos extendiéndose hacia mí, pidiendo ayuda. Desperté varias veces, sudando y con el corazón acelerado, pero cada vez que me volvía a dormir, las pesadillas regresaban, cada vez más vívidas. Al día siguiente, me desperté agotado y con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Decidí explorar más a fondo el hotel, buscando pistas sobre su oscuro pasado. Durante mi paseo, me encontré con otros huéspedes, todos ellos parecían inquietos, con ojeras oscuras bajo los ojos. No fui el único que notó algo extraño en el ambiente,
algunos mencionaron haber tenido sueños perturbadores similares a los míos. Finalmente, me topé con una pequeña biblioteca en el hotel llena de libros antiguos y documentos. Entre ellos, encontré un diario polvoriento que pertenecía a uno de los médicos del antiguo sanatorio. Al leerlo, descubrí horrorizado que confirmaba las historias que había oído. Los pacientes fueron sometidos a tratamientos inhumanos y experimentos brutales. El médico parecía justificar sus acciones con una mezcla de arrogancia y desprecio por la humanidad de sus pacientes, describiéndolos como conejillos de indias para sus investigaciones. La lectura del diario me dejó con una sensación de profunda repulsión y tristeza. Sabía que el pasado de ese lugar no podía ser ignorado, que las energías residuales de aquellos que sufrieron allí aún impregnaban el ambiente. Decidí buscar la sala de tratamientos nuevamente, decidido a descubrir más sobre lo que había sucedido allí. Esa noche, la situación empeoró. Las pesadillas se volvieron aún más intensas, casi tangibles. Soñé que estaba atado a una camilla, incapaz de moverme, mientras figuras sombrías se cernían sobre mí, sus rostros desfigurados por el dolor y la locura. Desperté gritando, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Mi habitación se sentía fría y opresiva, como si una presencia invisible me estuviera observando. Decidí levantarme y caminar por el hotel, esperando que el movimiento me calmara. Mientras deambulaba por los pasillos oscuros, escuché murmullos y risas apagadas, como si un grupo de personas estuviera hablando en voz baja. Seguí el sonido, que me llevó hasta la puerta de la sala de tratamientos. Esta vez, la puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta con cautela y entré. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por una ventana alta. En el centro de la sala había una antigua camilla de hierro, cubierta de polvo y telarañas. Sentí una oleada de terror al imaginar los horrores que podrían haber ocurrido allí. Mientras exploraba la habitación, me encontré con una serie de frascos y instrumentos médicos antiguos, todos cubiertos de polvo. Pero lo que más me llamó la atención fue un espejo grande en una de las paredes. Al acercarme, vi que el espejo estaba cubierto de una sustancia opaca, casi como si alguien hubiera intentado ocultar su superficie. Limpié el espejo con un paño, revelando una superficie brillante y lisa. De repente, una ráfaga de viento frío recorrió la habitación, apagando la única vela que había encendido. En la oscuridad, el espejo comenzó a reflejar algo extraño, no mi propio reflejo, sino una serie de figuras, pacientes con rostros marcados por el sufrimiento y la desesperación. Me quedé paralizado de miedo mientras las figuras en el espejo comenzaban a moverse, extendiendo sus manos hacia mí, sus bocas abiertas en un grito silencioso. El pánico me invadió y me aparté del espejo, tropezando con la camilla en mi prisa por salir de la habitación. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y corrí de regreso a mi habitación, mi corazón latiendo a toda prisa. Me encerré dentro, sintiendo una mezcla de terror y desesperación. Sabía que no podía quedarme allí, algo estaba terriblemente mal en ese lugar. Al día siguiente, decidí irme del hotel. Al empacar mis cosas, me encontré con otros huéspedes que también se estaban yendo, todos con expresiones de miedo y desconcierto. Nadie habló abiertamente de lo que habían experimentado, pero podía ver en sus ojos que no eran solo mis propias pesadillas las que estaban afectando a todos. Antes de irme, hablé con la recepcionista, mencionando de manera casual que había explorado la sala de tratamientos. La mujer se tensó visiblemente y me dijo, con voz baja y temblorosa, que esa parte del hotel estaba cerrada por una razón. Algunos lugares deben quedarse en el pasado, dijo, evitando mi mirada. No insistí más, pero su respuesta confirmó mis peores temores. Dejé el Hotel Montaña Sombría con una sensación de alivio y un peso en el pecho. Sabía que las pesadillas y las visiones no eran meras alucinaciones, algo oscuro y maligno aún residía en ese lugar. Los antiguos pacientes, víctimas de abusos y experimentos crueles, parecían no haber encontrado paz. Sus almas atormentadas, cargadas de dolor y desesperación, aún rondaban los pasillos del antiguo sanatorio, ahora disfrazado de hotel. A medida que me alejaba en mi coche, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando ver algo o alguien siguiéndome.
Pero el camino estaba vacío y el hotel pronto desapareció de mi vista, envuelto en la niebla de las montañas. Aunque me alejaba físicamente, sabía que las experiencias de ese lugar me seguirían por mucho tiempo. Desde entonces, he investigado más sobre la historia del sanatorio y las atrocidades que ocurrieron allí. He encontrado relatos de otros huéspedes que experimentaron cosas similares, pesadillas, visiones y una sensación de ser observados. Cada historia parece confirmar lo que ya sabía. El Hotel Montaña Sombría es un lugar marcado por un pasado oscuro que no ha podido ser borrado ni por el tiempo ni por la renovación. Ahora, cada vez que escucho historias de antiguos sanatorios o lugares con un pasado oscuro, no puedo evitar pensar en ese lugar y en las almas atormentadas que aún podrían estar atrapadas allí. Aunque nunca sabré exactamente qué causó las visiones y las pesadillas, estoy convencido de que algo más allá de lo natural estaba en juego. El Hotel Montaña Sombría sigue operando, atrayendo a aquellos que, como yo, buscan una experiencia diferente, una conexión con el pasado. Pero advierto a todos los que escuchan mi historia, no vayan a ese lugar sin estar preparados para enfrentar las sombras del pasado. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse de nuevo, y los ecos de las almas atormentadas pueden perseguirte mucho después de que hayas dejado el lugar. El Hotel de los Maniquíes. Había estado viajando por trabajo durante semanas, moviéndome de un hotel a otro, pero nunca había estado en un lugar como el Hotel Velancia. Era un edificio lujoso y elegante, conocido por su decoración única. Lo que más destacaba, sin duda, eran los maniquíes que adornaban los pasillos y las áreas comunes, figuras de cera de tamaño natural, extremadamente realistas. Desde el momento en que entré al vestíbulo, no pude evitar sentirme observado. Había maniquíes en poses naturales, algunos sentados en sillones, otros de pie junto a las paredes, todos vestidos con ropa de época. Su realismo era inquietante, tanto que casi esperaba que alguno de ellos parpadeara o se moviera. La recepcionista me aseguró que eran simplemente parte del arte del hotel, una forma de añadir un toque de clase y sofisticación. Me asignaron la habitación 512, una suite amplia con una decoración moderna. Sin embargo, al entrar, noté un maniquí de pie en la esquina de la habitación, vestido con un uniforme de botones de hotel de principios del siglo XX. Me hizo sentir incómodo, pero traté de ignorarlo, pensando que era solo una pieza decorativa más. Después de acomodarme, decidí explorar un poco el hotel. Los pasillos estaban llenos de estos maniquíes, todos con expresiones detalladas y ropas elegantes. Algunos estaban en poses relajadas, como si estuvieran esperando a ser atendidos, mientras que otros parecían estar en medio de una conversación silenciosa. A medida que caminaba, no pude evitar sentir que los ojos de esas figuras me seguían. Me reí de mí mismo, atribuyendo la sensación a mi cansancio. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude sacudirme la sensación de incomodidad. El maniquí en mi habitación parecía demasiado real, su expresión inexpresiva y los ojos de vidrio parecían mirar directamente hacia mi cama. Volví a mirar varias veces, esperando ver algún cambio, pero el maniquí permanecía inmóvil. Decidí moverlo a un rincón menos visible, pensando que eso me ayudaría a relajarme. A pesar de mis esfuerzos, las horas pasaban y no podía dormir. Me sentía observado, y cada vez que cerraba los ojos, tenía la sensación de que alguien o algo se movía en la habitación. Eventualmente, me quedé dormido, pero no sin antes asegurarme de que el maniquí no estuviera mirando en mi dirección. Al día siguiente, me levanté con una extraña sensación de fatiga, como si no hubiera descansado en absoluto. Fui a la cafetería del hotel para desayunar y noté que otros huéspedes parecían tener una experiencia similar. Algunos comentaban sobre los maniquíes, riendo nerviosamente sobre lo realistas que eran y cómo les habían dado un susto. Uno de los huéspedes mencionó que había visto un maniquí en una posición diferente a la noche anterior, lo cual desató una conversación sobre lo perturbador que sería si los maniquíes realmente se movieran. La conversación me hizo pensar en lo que había sentido la noche anterior. ¿Había movido realmente el maniquí o fue solo mi imaginación? Decidí regresar a mi habitación para comprobarlo. Al entrar,
Me quedé helado al ver que el maniquí no estaba donde lo había dejado. En cambio, estaba de pie cerca de la ventana, mirando hacia afuera. El desconcierto y el miedo me invadieron. Sabía que nadie más había entrado en mi habitación, había dejado la puerta cerrada y con seguro. Intenté racionalizar la situación. Quizás el personal del hotel había movido el maniquí mientras limpiaban la habitación. Pero, ¿por qué lo harían? Y más inquietante aún, ¿cómo es que no me di cuenta? Decidí no pensar demasiado en ello y bajé a hablar con el personal de limpieza. Me aseguraron que no habían movido nada en mi habitación. Esa noche, me costó aún más dormir. La presencia del maniquí, ahora más inquietante que nunca, hacía que me sintiera vigilado. Incluso después de moverlo al baño, con la puerta cerrada, no pude deshacerme de la sensación de que había algo más en la habitación conmigo. Me desperté varias veces, escuchando ruidos leves, como el crujir de madera o un suave susurro. Cada vez que encendía la luz, no veía nada fuera de lo normal, excepto por el maniquí, que seguía en el baño, inmóvil. Las noches siguientes fueron igual de inquietantes. Empecé a notar que otros huéspedes estaban dejando el hotel antes de tiempo, algunos sin dar explicaciones. Al conversar con uno de ellos, me confesó que sentía que los maniquíes se movían por la noche, que los había visto en diferentes posiciones de un día para otro. Esto coincidía con mi experiencia, pero me resistía a creerlo. ¿Cómo era posible? Decidí investigar un poco más sobre el hotel y su historia. En una librería cercana, encontré un libro que mencionaba el Hotel Velancia y su peculiar decoración. Lo que descubrí me dejó helado. Los maniquíes no eran simplemente esculturas de cera, sino que estaban hechos con cera mezclada con restos humanos. El dueño original del hotel, un hombre obsesionado con la belleza y la preservación, había adquirido cadáveres de personas que habían muerto trágicamente en el hotel, ya sea por suicidio o asesinato, y había contratado a un escultor para que los inmortalizara en cera. El conocimiento de esta historia cambió completamente mi percepción del lugar. Cada maniquí representaba a alguien que había encontrado su fin en el hotel. Y, según el libro, se decía que los espíritus de estas personas aún rondaban el lugar, atrapados entre la vida y la muerte, incapaces de encontrar descanso. Esto explicaría las sensaciones de ser observado y los movimientos inexplicables de los maniquíes. Esa noche, no pude dormir en absoluto. Cada pequeño sonido, cada sombra, me hacía pensar en los espíritus atrapados en esas figuras de cera. Decidí irme del hotel a la mañana siguiente, no podía soportar un minuto más en ese lugar. Pero antes de irme, quise ver una última cosa, el maniquí en mi habitación. Entré al baño y encontré al maniquí en la misma posición que lo había dejado. Pero había algo diferente en su expresión, una tristeza en sus ojos de vidrio que antes no había notado. Me quedé mirando la figura, sintiendo una mezcla de compasión y terror. No podía imaginar el sufrimiento que esas personas habrían experimentado, ni cómo sus almas habían quedado atrapadas en esos cuerpos de cera. Al salir del hotel, sentí un peso levantarse de mis hombros, pero también una tristeza profunda. El Hotel Velancia seguía siendo un lugar lujoso y hermoso a primera vista, pero su pasado oscuro y perturbador lo convertía en un lugar de tormento perpetuo para aquellos que habían muerto allí. Los maniquíes eran más que simples decoraciones, eran monumentos a vidas truncadas, a historias que nunca deberían haber sido olvidadas. Desde entonces, cada vez que paso por hoteles antiguos o decorados con maniquíes, no puedo evitar sentir una punzada de inquietud. Me recuerda que, a veces, los lugares más hermosos pueden esconder los secretos más oscuros, y que el pasado tiene una manera de aferrarse a lo presente, de maneras que ni siquiera podemos imaginar. El Hotel Velancia sigue operando, sus maniquíes siguen decorando sus pasillos, y los huéspedes, sin saberlo, siguen siendo observados por las almas atrapadas en esas figuras de cera. El Hotel de los Espejos. Había sido una semana larga y agotadora de reuniones y conferencias, así que cuando llegué al Hotel Victoria, un majestuoso edificio de estilo victoriano, todo lo que deseaba era descansar.
El hotel era conocido por su encanto antiguo y sus detalles arquitectónicos únicos, como los altos techos, las molduras ornamentadas y, sobre todo, los numerosos espejos antiguos que adornaban los pasillos y habitaciones. Cada espejo parecía contar una historia, con marcos de madera tallada y vidrio ligeramente empañado por el tiempo. Al registrarme, me asignaron la habitación 303, una suite espaciosa con vista al jardín del hotel. Al entrar, lo primero que noté fue un gran espejo de cuerpo entero en el recibidor. El marco dorado, intrincadamente decorado, daba una sensación de lujo decadente. Me acerqué para mirarme y, por un momento, tuve la extraña sensación de que el reflejo era más oscuro de lo normal, como si el vidrio no solo reflejara la luz, sino algo más. Sacudí la cabeza, atribuyendo la sensación a mi cansancio. Después de instalarme, decidí dar un paseo por el hotel. Los pasillos estaban llenos de más espejos, cada uno diferente, algunos con manchas que parecían huellas de dedos o pequeños rasguños. Mientras caminaba, sentí una inquietud creciente, como si los espejos me observaran en lugar de reflejarme. Empecé a imaginar qué historias podrían contar esos objetos antiguos, qué escenas podrían haber visto a lo largo de los años. Al regresar a mi habitación, me sentí algo intranquilo, aunque no podía identificar exactamente por qué. Quizás era la atmósfera del lugar, tan cargada de historia y misterio. Me eché en la cama y, a medida que la oscuridad caía, los espejos en la habitación parecían adquirir una cualidad casi viva. La luz de las lámparas creaba reflejos inquietantes, y no podía evitar mirar de reojo el gran espejo del recibidor, esperando ver algo más que mi propio reflejo. Esa noche, tuve problemas para conciliar el sueño. Me despertaba constantemente, sintiendo una presencia en la habitación. Cada vez que abría los ojos, veía el reflejo del espejo, y en más de una ocasión me pareció ver un destello de movimiento que desaparecía en cuanto enfocaba la mirada. Era como si algo o alguien estuviera allí, acechando en los bordes de mi visión. Al día siguiente, durante el desayuno en el comedor del hotel, escuché a otros huéspedes hablar sobre los espejos. Una pareja mencionó que sentían como si alguien los observara a través de ellos, y otro hombre, visiblemente perturbado, contó cómo había visto un reflejo que no correspondía a nada en su habitación. Todos rieron nerviosamente, como si intentaran deshacerse de la tensión con humor. Pero para mí, la sensación de incomodidad era demasiado real. Decidí investigar un poco sobre el hotel. Pregunté al personal, que parecía reacio a hablar del tema, pero uno de los empleados más jóvenes, un botones, me contó una historia que me dejó helado. Hace décadas, el hotel había sido escenario de una serie de asesinatos misteriosos. Un hombre se había hospedado en el Victoria y, durante su estancia, había asesinado a varias mujeres jóvenes. La policía nunca logró atraparlo, y lo más inquietante era que se rumoreaba que el asesino había utilizado los espejos del hotel para espiar a sus víctimas antes de atacarlas. Algunos decían que incluso había ocultado cámaras detrás de los espejos para vigilar sus movimientos. Esta revelación cambió completamente mi percepción del lugar. Los espejos, que antes me parecían simples piezas decorativas, ahora se sentían como ojos siniestros observando cada uno de mis movimientos. No podía dejar de imaginar al asesino, mirándome a través de esos mismos espejos, planeando sus actos horribles. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y decidí que debía irme del hotel cuanto antes. Esa noche, me fue imposible dormir. Cada pequeño sonido, cada crujido, parecía amplificado. Me levanté varias veces para revisar los espejos, asegurándome de que no hubiera nada raro. En una ocasión, mientras miraba el espejo del recibidor, vi algo que me hizo congelarme de terror. En el reflejo, detrás de mí, había una sombra oscura que no correspondía a ningún objeto o persona en la habitación. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nada. El reflejo estaba vacío, salvo por mi propia imagen. El pánico se apoderó de mí. Me sentí atrapado, como si el pasado oscuro del hotel estuviera tratando de alcanzarme. Pensé en los otros huéspedes que habían sentido lo mismo, en las historias de reflejos inexplicables y presencias inquietantes.
¿Podría ser posible que los espíritus de las víctimas o incluso del asesino estuvieran atrapados en esos espejos, condenados a repetir sus últimos momentos? No pude soportar más la tensión. Decidí salir del hotel de inmediato, aunque era madrugada. Al empacar mis cosas apresuradamente, no podía dejar de mirar de reojo los espejos, esperando ver algo moverse de nuevo. Salí de la habitación y bajé al vestíbulo, donde un recepcionista somnoliento me miró con sorpresa. Le dije que tenía una emergencia y que debía irme, sin dar más explicaciones. Conduje sin rumbo durante un buen rato, tratando de alejarme lo más posible del Hotel Victoria. Cuando finalmente me detuve en una estación de servicio, el cielo comenzaba a aclararse. Me senté en el coche, respirando profundamente, intentando calmarme. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Desde esa experiencia, he evitado los hoteles antiguos, especialmente aquellos con espejos antiguos. Me mudé a otra ciudad y traté de dejar atrás el incidente, pero la sensación de inquietud persiste. A veces, cuando paso por un espejo, me detengo y miro detenidamente, esperando ver algo en el reflejo que no debería estar allí. El Hotel Victoria sigue operando, sus espejos aún decoran los pasillos y habitaciones, y los huéspedes, sin saberlo, continúan sintiendo la misma inquietud que yo experimenté. No puedo dejar de pensar en las almas atrapadas en esos espejos, en los últimos momentos de las víctimas que quedaron impresos en el vidrio, condenados a repetir una y otra vez su tragedia. Y aunque intento olvidarlo, a veces en la oscuridad de la noche, cuando el mundo está en silencio, aún siento esos ojos invisibles observándome, reflejados en los espejos. El ritual de la habitación 213. No me considero una persona supersticiosa, y mi interés por lo paranormal siempre fue más académico que práctico. Pero la habitación 213 del Hotel Greystone cambió eso para siempre. Soy profesor de historia en una pequeña universidad y durante mis vacaciones de verano me gusta explorar lugares con historia oscura o controvertida. Así fue como terminé reservando una semana en el Greystone, un hotel que data de principios del siglo XX, famoso por su arquitectura gótica y sus rumores de actividad paranormal. El Greystone había sido un ícono de lujo en su tiempo, pero ahora, casi un siglo después, su gloria estaba empañada por el polvo y las historias de abandono. Su reputación se mantuvo en parte por las leyendas que rodeaban a la habitación 213, una suite en el tercer piso que había visto más rotación de huéspedes que cualquier otra habitación del hotel. Muchos se marchaban antes de completar su estadía, algunos alegando sentirse incómodos, otros sin dar explicaciones. Mi llegada fue tranquila, la recepcionista me entregó la llave sin hacer mención de la historia de la habitación, algo que consideré una buena señal de profesionalismo. La habitación 213 era espaciosa, decorada con muebles de época que parecían haber sido elegidos para mantener la atmósfera del hotel. Un gran espejo adornaba una de las paredes, y las cortinas pesadas, de terciopelo, mantenían la luz del día afuera, creando una penumbra perpetua. La primera noche, me acosté temprano, agotado por el viaje. Sin embargo, me desperté de repente en la madrugada, con una sensación de pesadez en el pecho. No sabía que me había despertado, pero había un silencio inquietante en la habitación, como si incluso el sonido del viento hubiera sido absorbido por las paredes. Miré el reloj, eran las 3:13 de la mañana. Esa primera noche fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, me encontré con ojeras y un malestar general que no podía explicar. Descarté la sensación como parte del jet lag, aunque solo había viajado unas pocas horas. Continué con mi día, explorando la ciudad y sus lugares históricos, pero una parte de mí no podía dejar de pensar en la habitación. Esa noche, el insomnio fue peor. Sentía que algo me observaba desde el rincón de la habitación, aunque no había nadie allí. Me convencí de que era mi mente jugándome una mala pasada, tal vez influenciada por las historias que había leído antes de llegar. Pero luego comenzaron los sonidos. Al principio, eran suaves, como un susurro, casi imperceptibles, como si vinieran de algún lugar profundo y lejano. Después, se volvieron más claros, aunque aún indistintos, y parecían provenir de todas partes a la vez.
Pasaron un par de días antes de que empezara a investigar en serio. Pregunté discretamente al personal del hotel y a algunos residentes locales sobre la historia del Greystone y especialmente sobre la habitación 213. La mayoría se mostró reticente a hablar, pero finalmente encontré a un anciano en un bar cercano que conocía la historia. Según él, en la década de 1920, el hotel había sido un lugar de encuentro para un culto secreto conocido como los seguidores de Astaroth. Se decía que usaban la habitación 213 para realizar rituales oscuros y que una mujer había muerto durante uno de estos rituales, aparentemente víctima de un sacrificio humano. Intrigado, pero también escéptico, busqué registros antiguos, artículos de periódicos de la época y cualquier otra documentación que pudiera encontrar. Mis esfuerzos dieron frutos cuando descubrí una noticia de 1923 que hablaba de la desaparición de una joven llamada Eliza Cartwright, vinculada a un grupo de ocultistas que se reunía en el hotel. Según el artículo, Eliza había sido vista por última vez entrando al Greystone, pero nunca se encontró ningún rastro de ella. Las noches siguientes se hicieron más inquietantes. A las 3:13 de la mañana en punto, me despertaba con un sobresalto, cada vez con una sensación más fuerte de que algo estaba en la habitación conmigo. Decidí colocar una cámara en la habitación para registrar cualquier actividad inusual, pero las grabaciones solo mostraban la habitación vacía. Sin embargo, una noche, mientras revisaba las imágenes, noté algo extraño. Una sombra inexplicable, apenas visible, parecía moverse en el fondo, cerca del espejo. Fue entonces cuando recordé algo que el anciano en el bar había mencionado: los espejos eran considerados portales por muchos ocultistas, puertas hacia otros planos de existencia. Decidí investigar más sobre los rituales de los seguidores de Astaroth y descubrí que uno de sus rituales más oscuros involucraba el uso de espejos para atrapar almas. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de manera inquietante. ¿Podría ser que el espíritu de Eliza estuviera atrapado en ese espejo? La idea era absurda, pero al mismo tiempo, la sensación de presencia en la habitación se hacía cada vez más intensa. Una noche, mientras miraba fijamente el espejo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El aire se volvió frío, y por un momento, el reflejo en el espejo pareció distorsionarse. Parpadeé, y el reflejo volvió a la normalidad, pero no pude evitar sentir que algo o alguien estaba tratando de comunicarse conmigo. La noche siguiente fue la más aterradora. Me desperté, como de costumbre, a las 3:13 de la mañana, pero esta vez, la habitación estaba helada. Pude ver mi aliento en el aire, y el espejo estaba cubierto de una fina capa de escarcha. Me levanté, temblando, y me acerqué. Al mirar más de cerca, vi algo que me dejó sin aliento, un mensaje escrito en el vapor de la escarcha. «Ayúdame». Mi corazón latía con fuerza. Sentí una mezcla de miedo y compasión. Sabía que debía hacer algo, ¿pero qué? En mi búsqueda de respuestas, encontré un ritual antiguo para liberar espíritus atrapados, aunque no estaba seguro de si funcionaría. Decidí intentarlo, aunque solo fuera por darle paz a la pobre alma de Eliza. Reuní los elementos necesarios: velas, sal y un espejo pequeño. Seguí las instrucciones al pie de la letra, concentrándome en liberar al espíritu. Mientras recitaba las palabras finales del ritual, el espejo grande se volvió más frío y la imagen en su superficie pareció ondular. De repente, sentí un golpe de aire caliente y el espejo se rompió con un estruendo, lanzando pedazos de vidrio por toda la habitación. Después de eso, la habitación 213 se sintió diferente. La sensación de opresión había desaparecido, y por primera vez desde que llegué, dormí toda la noche sin interrupciones. Al día siguiente, informé al personal del hotel sobre el espejo roto y solicité cambiarme de habitación, lo cual aceptaron sin cuestionar. No mencioné nada sobre el ritual ni lo que había sucedido realmente. Dejé el Greystone unos días antes de lo planeado. Aún podía sentir la carga de lo que había experimentado y necesitaba tiempo para procesarlo. No estaba seguro de si había liberado a Eliza o si simplemente había imaginado todo, influenciado por la historia y el ambiente. Sin embargo, una parte de mí sabía que lo que había ocurrido era real.
Nunca volví a investigar sobre el Hotel Greystone ni sobre la habitación 213. A veces, en mis sueños, veo el espejo roto y siento una presencia tranquila, agradecida. Tal vez Elisa finalmente encontró paz. O tal vez solo era mi mente buscando consuelo en una experiencia que nunca podré olvidar. La maldición del Hotel del Lago. Siempre fui un escéptico. La idea de lo sobrenatural nunca me había convencido, y consideraba las historias de fantasmas como cuentos para asustar a los niños. Así que cuando me inscribí en un retiro de fin de semana en el Hotel Bellavista, un establecimiento situado junto a un lago en un rincón pintoresco del norte, no tenía en mente nada más que disfrutar de un paisaje tranquilo y desconectar del ajetreo de la ciudad. El Hotel Bellavista era conocido por su arquitectura clásica y su ambiente relajante, pero también por una leyenda local, la historia de una novia que se ahogó en el lago el día de su boda. Según los relatos, algunos huéspedes habían visto su figura fantasmal flotando sobre las aguas o deambulando por los pasillos del hotel, con un vestido de novia empapado que dejaba huellas de agua a su paso. Estas historias se habían convertido en parte del folclore del lugar, atrayendo a turistas curiosos y a los aficionados a lo paranormal. Llegué al hotel una tarde de viernes. El edificio, una estructura de estilo victoriano, se erigía majestuoso frente al lago, reflejándose en sus aguas calmadas. Mi habitación estaba en el tercer piso, con una vista impresionante del lago. Me instalé rápidamente, ansioso por explorar los alrededores antes de la cena. Caminé por los jardines bien cuidados y bajé hasta el borde del lago. El aire era fresco y el lugar estaba envuelto en una calma casi irreal. Esa primera noche fue tranquila. Me acosté temprano, agotado por el viaje, y dormí profundamente. Pero al despertar por la mañana, sentí una extraña inquietud. Había tenido un sueño vívido en el que veía una figura blanca flotando sobre el lago, pero lo desestimé como una manifestación de las historias que había escuchado antes de llegar. Sin embargo, no pude evitar sentir una extraña sensación de opresión en el pecho, como si algo no estuviera del todo bien. Decidí que un paseo matutino por el lago me despejaría la mente. El sol apenas se asomaba sobre las montañas, bañando el paisaje en una luz dorada. Caminé lentamente por la orilla, dejando que la brisa fresca despejara mis pensamientos. Pero entonces noté algo inusual, unas huellas húmedas en el suelo, que se alejaban del agua y se dirigían hacia el hotel. Las huellas eran nítidas, como si alguien hubiera salido del lago recientemente. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más a la vista. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser una broma de algún otro huésped? ¿Pero quién se daría el trabajo de salir al lago tan temprano? Sacudí la cabeza y regresé al hotel para desayunar. Durante la comida, observé a los otros huéspedes, buscando signos de complicidad o diversión. Todos parecían estar inmersos en sus propios asuntos, charlando alegremente o disfrutando del desayuno. Decidí no mencionarlo a nadie. Después de todo, ¿quién me creería? El día transcurrió sin incidentes, pero la inquietud persistía. Me encontré pensando en la novia del lago con más frecuencia de lo que quería admitir. ¿Qué le había pasado realmente? Según la leyenda, su nombre era Clara y había sido una joven hermosa y feliz, llena de sueños para su futuro. Pero en la víspera de su boda, algo había salido mal. Algunos decían que su prometido la había abandonado, otros que ella había descubierto un secreto oscuro sobre él y decidió quitarse la vida. La versión más común era que había sido un accidente trágico. Clara había salido a caminar por el lago y, de alguna manera, había caído al agua, ahogándose antes de que alguien pudiera salvarla. Esa noche, me sentí extraño. El hotel estaba en silencio, excepto por el leve crujido de las paredes de madera y el suave susurro del viento fuera. Me acosté temprano, tratando de descansar, pero mi mente no dejaba de divagar. El reloj marcó la medianoche y de repente me desperté con un sobresalto. Había un frío inusual en la habitación. Me levanté y al acercarme a la ventana vi algo que me hizo congelarme de miedo. Allí, sobre el lago, una figura blanca flotaba en la superficie del agua.
Su vestido de novia brillaba bajo la luz de la luna y su cabello oscuro caía en desorden sobre sus hombros. Podía ver su rostro, pálido y triste, sus ojos fijos en el hotel. Sentí una mezcla de terror y compasión. ¿Era esta la famosa Clara, buscando algo que nunca había encontrado en vida? Me quedé inmóvil, mirando fijamente, tratando de racionalizar lo que veía. Pero entonces, la figura comenzó a moverse. No hacia mí, sino hacia la orilla, y luego desapareció. Corrí a la puerta de mi habitación, decidido a seguirla, pero cuando llegué al vestíbulo, ya no había nada. No había huellas, ni rastro de agua. Todo estaba seco y en orden. Pasé el resto de la noche en vela, incapaz de sacudirme la imagen de Clara de la cabeza. A la mañana siguiente, pregunté al recepcionista si alguien más había visto algo extraño, pero nadie mencionó nada. Decidí no insistir, no quería parecer un loco obsesionado con fantasmas. Esa tarde, decidí visitar la biblioteca local para investigar más sobre la historia de Clara. Encontré viejos periódicos y registros que confirmaban parte de la leyenda. Clara y su prometido, Edward, habían sido una pareja popular en la comunidad y su boda era esperada con entusiasmo. Pero algo sucedió la noche antes de la ceremonia. Los detalles eran vagos, pero se insinuaba una tragedia personal, algo que llevó a Clara a vagar cerca del lago en la madrugada, donde finalmente fue encontrada sin vida. Volví al hotel con más preguntas que respuestas. Esa noche, una tormenta se desató sobre el lago. El viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Me acosté, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Clara, su expresión triste y anhelante. Justo antes de la medianoche, el ruido de la lluvia cesó repentinamente. Abrí los ojos y me di cuenta de que el hotel estaba en un silencio absoluto, roto solo por el sonido lejano del viento. Me levanté y miré por la ventana. El lago estaba en calma, pero entonces vi algo que me dejó helado, huellas mojadas que se extendían desde el agua hacia el hotel, exactamente como las que había visto aquella mañana. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era posible. Bajé corriendo las escaleras y seguí las huellas, que parecían terminar en una puerta que conducía a un pequeño salón de baile, ahora en desuso. Entré en el salón, y allí, en el centro de la sala, estaba Clara. No era un fantasma traslúcido como había esperado, sino una figura sólida, con su vestido empapado y sus ojos tristes. Me quedé sin aliento. Ella me miró, y por un momento, sentí que el tiempo se detenía. Había un dolor profundo en sus ojos, un anhelo desesperado. Traté de acercarme, pero antes de que pudiera hacer nada, ella se desvaneció en el aire, dejando solo un charco de agua donde había estado. Me quedé allí, en estado de shock. No podía creer lo que había visto. ¿Había sido real? ¿O era solo una alucinación producto de la sugestión? Me arrodillé junto al charco de agua, tocándolo. Estaba frío, tan frío como el agua del lago. Sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. Había visto a Clara, de alguna manera, ella estaba atrapada en este lugar, incapaz de encontrar paz. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y curiosidad. Hablé con algunos empleados del hotel, tratando de recabar más información sin parecer demasiado interesado. Uno de ellos, un hombre mayor que había trabajado allí durante décadas, me contó que en los años posteriores a la muerte de Clara, su prometido, Edward, había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que había sido consumido por la culpa, otros que había seguido a Clara en la muerte. No pude dejar de pensar en lo que había visto y en lo que Clara podría estar buscando. ¿Era paz? ¿Redención? ¿O simplemente justicia? Me di cuenta de que, de alguna manera, necesitaba ayudarla, aunque no tenía idea de cómo. Empecé a investigar rituales de liberación espiritual, aunque siempre había considerado esas cosas como supersticiones sin fundamento. Finalmente, encontré un antiguo ritual que se decía podía liberar a los espíritus atrapados, permitiéndoles encontrar la paz. Reuní los elementos necesarios, velas, una prenda de la persona fallecida, en este caso, un trozo de tela del vestido de Clara que había quedado en el charco de agua y un objeto personal que representara su vida terrenal.
Con la ayuda del personal del hotel, localicé una vieja carta de amor escrita por Edward a Clara que había sido guardada en los archivos del hotel. Esa noche volví al salón de baile, solo, y encendí las velas. Colocando el trozo de vestido y la carta en el centro, comencé a recitar las palabras del ritual. No esperaba nada, era más un gesto de desesperación que de fe real. Pero entonces sentí una presencia en la habitación, una brisa fría que hizo parpadear las velas. Miré hacia arriba y allí estaba Clara, más clara y real que nunca. Ella me miró y por un momento sentí que me comunicaba algo, un agradecimiento quizás o una despedida. Las velas se apagaron de golpe y cuando las encendí de nuevo, Clara había desaparecido. El aire se sentía más ligero y el charco de agua en el suelo había desaparecido. Sabía, en lo profundo de mi ser, que Clara finalmente había encontrado paz. Dejé el Hotel Bellavista al día siguiente con una mezcla de alivio y tristeza. Nunca volví a ver a Clara, pero el lugar nunca fue el mismo para mí. Cada vez que pienso en ella, recuerdo sus ojos tristes y el peso de la tragedia que la había mantenido atrapada. Aunque nunca podré explicar completamente lo que sucedió, sé que fue real. Y por primera vez, creí en lo sobrenatural, no como un escepticismo, sino como un reconocimiento de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. El Hotel de las Voces. El Hotel Grandia era una joya de la arquitectura colonial, un testimonio de épocas de lujo y opulencia. Ubicado en una colina con vistas a una pequeña ciudad, el edificio de piedra blanca y balcones de hierro forjado había sido el escenario de innumerables eventos sociales y escapadas románticas. Durante años, había atraído a huéspedes de todas partes, ofreciendo una experiencia de lujo decadente que evocaba un pasado más elegante. Yo, un periodista en busca de historias interesantes, decidí pasar un fin de semana allí, atraído por su fama y su historia rica. Al llegar, fui recibido por un vestíbulo impresionante con techos altos, arañas de cristal y una escalera de mármol que se curvaba elegantemente hacia el segundo piso. El ambiente era cálido y acogedor, pero había algo en el aire, una sensación de quietud que me pareció inusual. Me registré sin problemas y la recepcionista me asignó la habitación 312, una suite con vistas al jardín trasero del hotel. El primer día lo dediqué a explorar el hotel y sus alrededores. Caminé por los pasillos decorados con antigüedades y retratos antiguos y pasé por el elegante salón de té, donde los huéspedes se reunían para disfrutar de una taza de té o un cóctel por la tarde. La atmósfera era tranquila, casi soñadora, pero noté que el hotel parecía estar menos ocupado de lo que había anticipado. Había pocos huéspedes visibles y el personal, aunque amable, parecía escaso. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, noté algo extraño. Desde el pasillo, se oían susurros, un murmullo constante y suave que no pude entender. Me acerqué a la puerta y escuché con atención, pero las voces eran demasiado bajas para distinguir palabras. Abrí la puerta, esperando ver a otros huéspedes conversando, pero el pasillo estaba vacío. Pensé que quizás era una ilusión auditiva, el eco de alguna conversación lejana. Me acosté, pero no pude dormir bien. Los susurros continuaron durante la noche, un constante murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. Me revolví en la cama, tratando de ignorarlos, pero la sensación de inquietud persistía. Al día siguiente, mencioné casualmente el tema al personal durante el desayuno, pero no recibí más que miradas desconcertadas y respuestas vagas. Parecía que nadie más había notado nada extraño. Pasé el día recorriendo la ciudad y disfrutando de su historia y cultura, tratando de distraerme de los eventos de la noche anterior. Pero cuando regresé al hotel al anochecer, la atmósfera parecía más pesada. Los susurros comenzaron nuevamente, esta vez más claros y persistentes. Podía oír palabras sueltas, nombres y fragmentos de conversaciones, pero no tenían sentido para mí. Algo en esos sonidos me inquietaba profundamente, una sensación de que no estaba solo. Decidí investigar más sobre la historia del hotel. Había oído rumores vagos sobre eventos trágicos en el pasado, pero no conocía los detalles.
Me dirigí a la biblioteca local, donde encontré archivos y recortes de periódicos antiguos que hablaban del Hotel Grandia. Entre ellos, descubrí un artículo que describía un incidente perturbador ocurrido en la década de 1930. Según el artículo, varios empleados del hotel habían sido asesinados en una noche trágica. El autor de los crímenes era un huésped que se había alojado en la habitación 307, un hombre con un historial de problemas mentales. Nadie sabía que había desencadenado los asesinatos, pero el huésped había atacado a los empleados con una violencia inexplicable antes de ser finalmente detenido. El caso había conmocionado a la comunidad, pero con el tiempo, la historia se había desvanecido en la memoria colectiva, relegada a un oscuro rincón del pasado del hotel. Al leer esto, una sensación de escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podrían los susurros que escuchaba ser los ecos de aquellos trágicos eventos? La idea de que las voces pertenecieran a los empleados asesinados, atrapados en un bucle eterno de sufrimiento, me perturbó profundamente. Regresé al hotel con una mezcla de miedo y fascinación, decidido a descubrir más. Esa noche, los susurros se hicieron más intensos. Ya no eran solo murmullos indistintos, podía escuchar frases enteras, aunque fragmentadas y caóticas. Nombres, órdenes, súplicas, todo mezclado en una cacofonía que me helaba la sangre. Me levanté de la cama y comencé a seguir el sonido, moviéndome por los pasillos oscuros y silenciosos del hotel. Los susurros parecían guiarme hacia un destino específico, la habitación 307. Al llegar, me detuve frente a la puerta cerrada. El aire se sentía pesado, cargado de una energía opresiva. Respiré hondo y, con el corazón acelerado, giré el pomo de la puerta. La habitación estaba vacía, pero los susurros eran más fuertes aquí, como si se originaran de algún lugar profundo dentro de las paredes. Encendí la luz y examiné la habitación. Era una suite típica, con muebles de época y una gran cama con dosel. Pero algo estaba mal. Un frío inusual llenaba el aire, y las sombras en las esquinas parecían moverse de manera inquietante. Caminé lentamente, observando cada detalle, hasta que mi mirada se posó en un espejo antiguo colgado en la pared opuesta a la cama. El espejo era grande y ornamentado, con un marco dorado desgastado por el tiempo. Al mirarme en él, vi algo que me hizo retroceder. En el reflejo, junto a mi propia imagen, había figuras vagamente definidas, como sombras humanas, observándome. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras los susurros aumentaban en intensidad. Parecía que las figuras estaban tratando de comunicarse, sus bocas moviéndose en un esfuerzo desesperado por ser escuchadas. Parpadeé y las figuras desaparecieron, dejando solo mi propio reflejo pálido y asustado. Me acerqué al espejo, estudiando el marco y el cristal en busca de alguna explicación racional. Pero no encontré nada inusual. Sin embargo, algo en el fondo de mi mente me dijo que este espejo era la clave. Quizás había sido testigo de los eventos de aquella noche fatídica, atrapando los ecos de las almas que habían sufrido aquí. Pasé el resto de la noche en la habitación 307, observando el espejo, esperando alguna señal. Los susurros continuaron, pero ahora eran más claros, casi como si estuvieran respondiendo a mi presencia. Sentí una conexión extraña con las sombras, una empatía que no podía explicar. Quería entender su sufrimiento, liberar a estas almas atrapadas en un tormento interminable. Con el amanecer, los susurros comenzaron a desvanecerse, dejando una quietud pesada en la habitación. Sabía que no podía dejar las cosas así. Decidí contactar con un experto en fenómenos paranormales, alguien que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo y quizás ofrecer una forma de ayudar a las almas atrapadas. Durante los días siguientes, mientras esperaba la llegada del experto, continué investigando la historia del hotel. Descubrí que después de los asesinatos, el hotel había cerrado por un tiempo, antes de reabrir bajo una nueva administración que trató de ocultar el pasado oscuro del lugar. La habitación 307 había sido renovada varias veces, pero el espejo había permanecido, un testigo mudo de los horrores pasados. Cuando el experto llegó, examinó la habitación y el espejo con varios equipos. Confirmó la presencia de una energía inusual, especialmente alrededor del espejo.
Me explicó que los espejos antiguos a veces se consideraban puertas entre el mundo de los vivos y los muertos, y que era posible que las almas de los empleados asesinados estuvieran atrapadas allí, incapaces de moverse más allá debido al trauma de su muerte violenta. Decidimos realizar un ritual de liberación con la esperanza de ayudar a las almas a encontrar paz. Encendimos velas alrededor del espejo y el experto comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo, una especie de oración para los espíritus. Mientras lo hacía, los susurros aumentaron y el aire en la habitación se volvió casi palpable, cargado de una energía eléctrica. De repente, el espejo se oscureció y por un momento vi las figuras de los empleados reflejadas claramente, mirándonos con una mezcla de tristeza y gratitud. El experto terminó el ritual con una invocación final, pidiendo a los espíritus que encontraran la paz y siguieran adelante. Hubo un destello de luz y luego el espejo se volvió claro de nuevo, mostrando solo nuestros reflejos. Los susurros cesaron y una sensación de calma llenó la habitación. Salí del Hotel Grandia con una mezcla de alivio y melancolía. Sabía que algo había cambiado en el lugar, que las almas atrapadas habían encontrado finalmente la paz que tanto necesitaban. El espejo fue retirado y guardado en un almacén, lejos de los curiosos y de aquellos que podrían no comprender su significado. Y aunque el hotel continuó operando, su pasado oscuro se convirtió en una historia cautelosa, un recordatorio de los eventos que habían marcado su historia de manera indeleble. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.